Ya, acá hay una lucha la mía de 10 años que hemos dado en nuestras comunidades. Aquí no hay buena voluntad, no hay dádiva porque Quinto Ante es mapuche, un sitio ceremonial que está incluso pasado por la ley chilena de monumentos nacionales, en lo cual justifica la presencia de nosotros acá en el territorio. Nosotros estamos bajo el control territorial de las comunidades. Nosotros no le pedimos permiso ni a StarCraft ni a ningún particular para ingresar a los predios, ¿me entiendes? Hoy día StarCraft está jugando con el Ñelmapu Quinto Ante, que es un territorio sagrado. Nosotros no aceptamos ningún tipo de mitigación, compensación, ni vender nuestro territorio porque es sagrado. Es nuestra madre, nuestro padre y es para nuestros hijos. Entonces cerramos cualquier tipo de diálogo porque ellos lo único que hacen es enviarnos las fuerzas represivas para poder instalar. ¿Has escuchado alguna vez el nombre de StarCraft? Bueno, por si no lo has escuchado yo te cuento. Es una empresa extranjera que viene de allá de otro país que se llama Noruega y viene con toda la intención de un asesino a nuestra tierra. Siempre se dice que los noruegos y sus empresas son muy ecologistas y tú bien sabes que hoy en día no se puede creer en la tele, ya no se puede creer en los diarios, ya no se puede creer en las revistas. Hoy atacan el Pilmaiken y toda la vida dicho Filñen y la gente sencilla que vive en su orilla. StarCraft, una empresa hidroeléctrica que quiere devastar todo el río Bueno bajo el comando de una mente revista y asesina. Hey, se escribe con guay en vez de lápiz, que caiga la represa y el estado que es su cómplice. La Mapu de Calfulicán tiene Nehuen, Huichuncu y Quinto Ante se van a defender. Hay un cementerio milenario donde el Winca a sus manos quiere meter. Monco, Peñica, Pula muere. A quienes defienden nuestra mujer. Bumashi, Weichafe, Capuhuerchen. Por StarCraft, represas en el río Pilmaiken. Monco, Peñica, Pula muere. A quienes defienden nuestra mujer. Pumachi, Weichafe, Capuhuerchen. Por StarCraft, represas en el río Pilmaiken. La estrategia histórica del Winca siempre ha sido la misma: dar migajas, dar la imagen de su buena voluntad. Que el ofen resistencia caiga en vender su agua limpia y ellos hacer la mano para ingresar, explotar y virar. Aquí sí hay algo claro y es que somos su enemigo, somos su astilla en la pata que le impide entrar al río. Teniendo todo en contra pero no si estamos unidos, ya que aquí los convenios internacionales están perdidos. Están desaparecidos la burocracia chilena que facilita todo para esa empresa sucia de Noruega. Como está pasando y como ya ha pasado antes, matando a los ñen y ahora quien buscan eso al Quinto Ante. Fuimos muleita en que yo alfa chileu fu Mongumia que en el mulelu mapu mule formu. De buen tupe Monco, Peñica, Pula muere. A quienes defienden nuestra mujer. Bumashi, Weichafe, Capuhuerchen. Por StarCraft, represas en el río Pilmaiken. Monco, Peñica, Pula muere. A quienes defienden nuestra mujer. Pumachi, Weichafe, Capuhuerchen. Por StarCraft, represas en el río Pilmaiken. Mapuche Tainchin. Quinto Ante sin represa. Gualmapu sin forestales. Todavía estamos vivos. Pilmaiken resiste. Miles de años pretenden ser sepultados y silenciados a causa de la ignorancia y la codicia.